y el paciente, y otras del FOSIGA en ese momento y la EPS. Dos tipos de barreras. Las que se enfrentan los pacientes son esos procesos de autorizaciones, todo un sistema de dificultades para la gente, de los copagos, a veces hay gente que no tiene cómo pagarlos, el desplazamiento a ciudades lejanas, una autorización exige que pidas permiso en la empresa 3, 4 horas para poder tener el permiso de hacerte el examen que el médico ha ordenado. Y se desata también una cadena de contratación, de esa contratación que hace el Estado con las EPS, pero luego vienen las EPS con las IPS, con las entidades prestadoras, en el que hay también un juego de desregulación, de pérdidas de la transparencia del manejo de recursos. Por el otro lado está el poco interés que presenta el no tener ganancia, entonces se abandonan regiones donde no hay poder adquisitivo y obviamente como en el Pacífico, el sistema también paga por demanda. Si yo demando, si yo voy a la atención, al servicio médico, allí se paga y pues hay poblaciones, hay lugares del país en donde por barreras geográficas, por condiciones socioeconómicas, por muchas razones, la gente no puede demandar. En el Chocó desplazarse 2 horas en una lancha para llegar a Quibdó al centro de atención es bien difícil. Sin embargo, la EPS no se preocupa por esa población, pero sí recibe esa prima que se le paga anticipadamente cada mes por cada ciudadano. Entonces, hay otro incentivo propio de este arreglo institucional, que es la integración vertical, que es la manera en que ellos encontraron la ganancias por la puerta de atrás, porque las EPS son entidades sin ánimo de lucro. Entonces no podían a través de estas poder conseguir su objetivo y entienden que la integración vertical, la especialización y la integración vertical y horizontal es la manera de hacerlo. Ellos al separar los servicios del sistema de salud encuentran la manera de hacerle frente a ese monopolio que tenía el Seguro Social. Vender el Seguro Social era una cosa impensable, pero separar los servicios por clínicas es mucho más fácil. Esa integración fraccionada se hace con intención de poder vender y darle oportunidad a capitales diferentes y a capitales extranjeros que vean en esto una oportunidad de hacer negocios grandes, costosos, clínicas complejas, como lo que hemos visto en Valle del Lili, en la clínica Porto Azul de Barranquilla, que es inversión peruana, y empresas como la clínica Imbanaco, que están siendo comprados por capitales extranjeros. Esa separación vertical ha sido también la política real del sistema durante todos estos 30 años. No es algo que no se esperara, la misma ley lo contempla, la ley 100 lo contempla en el artículo 179. El Estado fue permisivo con este tipo de negocio, nunca hubo una regulación verdadera al respecto. Las leyes que sacaban eran inocuas, como decir que no pueden contratar más del cierto porcentaje, del 60%, pero era muy sencillo para la clínica que perteneciera a estas EPS ir a una notaría. Es muy fácil cambiar la razón social, cambiar el porcentaje accionario y quedan desligados de la EPS. Ha sido toda una trama, es un diseño institucional para hacer extracción de los recursos. En el 2017, con el negocio que se hace con Medimás, pues ya se legaliza la integración vertical. Entonces, nosotros decimos que estas EPS han sido un negocio de especulación, toman este capital de dinero público que tiene destinación específica para la salud y se invierte en el sector financiero. Hay un incentivo de retrasar pagos que generan ganancias para ellos. Además que
acaban con la competencia regulada, porque si nos enfrentamos a lo que sigue, a los hospitales que se convirtieron en empresas comerciales que tenían que ser competitivas y autosostenibles por encima del concepto del servicio social que tienen, pues acaban la competencia con ellos porque ellos se quiebran. Entonces sus empresas son las que se vuelven eh, más exitosas y con mayor oportunidad de negocio. Hay una ausencia completa de control de estos verdaderos dueños de estos capitales. Por ejemplo, en el Valle de la SOS es la integración de la caja de compensación familiar y ayer antier, se liquida perdón, pide liquidación voluntaria otra EPS que corresponde a una caja y como no sabemos quiénes son los socios, no sabemos a quién le rinden cuentas, no podemos hacerlo, pues va a ser muy difícil hacer seguimiento de estos recursos. Como las EPS no tienen ánimo de lucro, pues no tienen ningún interés en cuidar ese recurso, se lo gastan todo y la mejor manera de gastárselo es en sus propias clínicas. Y vemos anticipos y vemos una cantidad de recursos que se provisionan, pero que no se pueden demostrar ni se guardan y que hoy son motivo de denuncia. En el 2011 hubo una demanda contra ASEMI porque se demuestra que estaban negándole a la gente los servicios que debe ofrecer el plan obligatorio de salud, pero los cobraban en ese momento al FOSIGA, que en el 2015 se transforma en la ADRES, que es la entidad que tenemos hoy, como ese gran banco. Esto pues es de una gravedad inaudita que se cobre dos veces una cuenta por ASEMI, que es la entidad que agrupa a las EPS. 14 EPS estuvieron involucradas en esto. Y si eso pasaba en el régimen contributivo, conociendo el origen de las EPS del régimen subsidiado, pues si por allá llueve, por acá no escampa, en donde los asociados, que son muchos, que estaban inicialmente como parte de esas cooperativas que les conté que se formaron pequeñas para el régimen subsidiado, pues ahora no tienen ni voz ni voto, están en manos de unos administradores que disponen con libertad total de estas millonarias cantidades de dinero del erario público, que es lo más grave. Por el otro lado, pues estas empresas sociales del Estado, muchas, el único bien público que tienen las poblaciones en regiones apartadas, en donde se paga por demanda, pero no hay suficiente población para cubrir, para hacerlo sostenible, porque la demanda no es suficiente, y además empiezan la competencia dentro de la ley 5, con unas deudas, con unas cargas prestacionales, con atraso tecnológico, a muchos hospitales los sacaron de la red hospitalaria pública, de la red de hospitales de los departamentos y les generaron competencias en IPS municipales, pues los llevaron a la quiebra y era un objetivo para privatizarlos. Era a propósito de la ley 100 y lo que vemos hoy es que cada vez llega menos dinero a estos hospitales públicos y desafortunadamente a veces es el único lugar a donde puede acudir la gente de lugares apartados del país. Hubo también la tendencia de los recursos a negocios con mayor margen de rentabilidad y aquí viene la especialización en clínicas de hemodiálisis, clínicas cardiovasculares, todo este tipo de negocios que concentran los recursos de la salud en este nivel de atención, abandonando la atención primaria y abandonando la población más pobre del país. Red de regulación de precios, nosotros en una denuncia que hicimos hace 15 días, en un documento que radicamos en la Contraloría y la Fiscalía, encontramos vigilando, haciendo un seguimiento de la página del Ministerio, que hay un sobreprecio y un sobreuso de medicamentos de más alto consumo dentro del sistema. Encontramos un aumento de las tabletas de los Sartán, por ejemplo, de 71 pesos en el 2019 a 1.170 en el 2021. Y como hicimos seguimiento, rastreo de 6 medicamentos más y hablando con el director del INVIMA, el doctor Francisco Rossi, nos dice
que hay una desregulación de precios y que esto es un hábito frecuente dentro del sistema. Entonces, este diseño de negocio con tendencia a donde haya mayor rentabilidad, pues por supuesto ha llevado al sistema al mayor consumo de medicamentos, insumos, a la alta tecnología, hospitales de alta complejidad y se le da mayor preponderancia a la medicina prepagada y incluso los servicios de urgencias tienen dos puertas de entrada, el de la prepagada y yo lo he vivido. Llega por urgencias, hay una sala VIP para la medicina prepagada que se salta la fila, pero que está siendo atendido dentro del mismo sistema de salud. Y tienen poltrona y aire acondicionado, televisión, dispensador de agua, mientras que en el sistema nuestro, la gente que no está pagando algo adicional tiene que esperar 10 horas en una silla RIMAX independiente de la temperatura, de la edad, de la patología, de todo. O sea que aquí, cuánto tienes, cuánto vales, es el sistema que atiende el derecho fundamental con base en tu capacidad de pago. Y por supuesto, en un país lleno de inequidades y en un país donde se ha legalizado el todo vale, la subcontratación ha dado pie a mayores irregularidades dentro del sistema y a profundización de inequidades, porque hay lugares, hay 630 municipios donde la gente no tiene ni un puesto de salud a donde acudir, como si no fueran colombianos, como si el sistema no tuviera financiación de recursos públicos. Pero eso también ha tenido un lado positivo y es que esta lucha por el derecho a la salud después del 2008, la Corte hace un llamado de atención por vulneración sistemática del derecho fundamental al Estado. Se crea la comisión de seguimiento con consentimiento de la Corte y se empieza a trabajar en este proyecto de ley que tiene muchos años, que es muy serio, que tiene un estudio económico importante y se empieza a trabajar por esta reforma a la salud. Hubo unión de varios grupos y gremios médicos, surge la ley estatutaria del 2015, 1751, tuvimos que dar esa pelea, aparte de que el bloque constitucional ya reconocía la salud como un derecho fundamental, a nosotros en este Macondo nos toca hacer la lucha en el 2015 para que se reconozca estatutariamente como un derecho fundamental. Entonces, esta ley desarrolla unos principios que son los que deben regir este proyecto de ley ordinaria que esperamos que se reviva en el Senado. Estamos precisamente esperando la apelación, que haya una comisión accidental que diga que sí y vaya a una nueva comisión y ahora les cuento ese otro proceso. Entonces, la salud como un derecho fundamental con una atención integral que debe tener en cuenta los determinantes sociales y se sale del concepto de salud, solo significa enfermedad, sino salud en el sentido positivo. Va a tener en cuenta la participación social. Aquí, al hablar de atención integral, no hay exclusiones como hoy, que te fraccionan, te fragmentan. La tutela sigue siendo un derecho defendido, una ganancia en la Constitución. La autonomía profesional se tiene que respetar. Hay un capítulo importante, capítulo 17, capítulo 18, hablan de autonomía profesional y trabajo digno. Y por supuesto, la recuperación de la red hospitalaria pública como un bien de la sociedad. Es importante entender que las fuentes de financiación del sistema son las mismas que tenemos hoy y que se proponen en la reforma, están dados por recursos de la nación, del presupuesto general de la nación y por el pago de los trabajadores, de la cotización de los trabajadores, porque el de las empresas fue disminuido en la reforma del 2012, una reforma tributaria que le quita la responsabilidad a las empresas de aportar en bien de sus trabajadores. Aquí hay un esquema general de lo que ha significado esto, no me voy a detener mucho acá. Hay una unidad de pago, UPC, que se le entrega a la EPS para que preste un plan básico de salud, contratando con instituciones, todo con dinero público. Las EPS no ponen dinero, porque eso es muy importante decirlo y repetirlo. Porque la gente cree que si la EPS, creen que la EPS atiende o que la EPS pone dinero. Al contrario, les pagamos.
el 8 y el 10% por hacer esa intermediación. Ellos tienen unos requisitos financieros que deben cumplir. Entonces contratan con clínicas y hospitales para tener cobertura y poder hacer asistencia de estos pacientes. Por cada ciudadano reciben una cantidad de dinero y por cada ciudadano y por cada dinero que reciben deben guardar ay, perdón un segundo, Nando, ¿me traes agüita? Y por cada dinero que reciben deben guardar un porcentaje que se llama reserva técnica. Están sometidos a facturación, han cambiado los conceptos, ahora no importa que el servicio es importante para la región, sino que se ven en términos económicos de eficiencia, autofinanciación, contención de gasto y la sostenibilidad financiera es el objetivo. Pero aquí se pierde el poder del Estado en la rectoría de este sistema y la sostenibilidad financiera se centra en ese discurso falso donde los derechos, ellos hablan de derechos humanos como el discurso de validación política de todo este sistema, pero es para hacer la vulneración dentro de la ley o la autonomía médica. Hemos sido, después de los pacientes, los trabajadores de la salud, somos los grandes perjudicados de este sistema. Los médicos, nuestro ejercicio se transformó completamente y en parte nuestra ética, nuestra razón de ser también, yo digo que fue prostituida. Hay presión de las empresas, a nosotros cada 8 días nos llama un auditor que no sabe nada de medicina para restringirnos nuestro ejercicio, para darnos cuenta de qué podemos y no podemos mandar, rompieron ese contrato social para nosotros tan sagrado que es la relación médico-paciente. El sistema tiene unas fallas estructurales muy grandes. Gracias. La inequidad, que es el más importante, las inequidades no son inevitables, casi que es diseñado para conservar la desarticulación del sistema. Estamos viendo pacientes de Riohacha mandados a valoración por ortopedia a Valledupar, personas de Cartago, donde estoy, los mandan a valoración por oncología a Villavicencio. La falta de información, no hay un sistema de información único, entonces cada EPS tiene su información. El sistema de vigilancia y control, si ustedes recuerdan, el doctor Aristizábal, superintendente de salud, fue presidente de una aseguradora y luego pasó a ser, o sea, yo te nombro, tú me controlas y es una puerta giratoria que no funcionó hasta que llegó el doctor Ulay Beltrán y puso en cintura las EPS y empezó a llamarlos a rendir cuentas y a preguntar por qué no cumplen los requisitos y luego hizo énfasis en que había que defender el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos y se hizo un reporte, un estudio muy interesante de quejas, reclamos ante la superintendencia, encontrando una cifra desafortunada de más de 2.100.000 quejas de los pacientes por negación de la atención y lo más grave, 600.000 de ellas, el 30%, en donde estaba en riesgo la vida del paciente. Aquí no hay flujo de recursos, las EPS al tener esa integración vertical se pagan a sí mismas, pero a las otras instituciones las tienen al borde de la quiebra, hay deudas hasta de 360 días, una empresa que ha hecho lo posible por funcionar, pero que no le pagan, pues obviamente está condenada a cambiar las condiciones laborales de los trabajadores y hacer reestructuraciones financieras y a que sus proveedores se vayan porque no les pagan. Los trabajadores están contratados a destajo, no hay tiempo para ser trabajador de una institución con las garantías laborales que se requieren, las barreras de acceso que tienen los pacientes y las redes que no funcionan por esta misma fragmentación. Ahora nos dicen que es que la crisis la está generando este gobierno, esto yo sé que ustedes lo conocen, que es una falsedad, pero en el 2009 hubo un conato de emergencia social de la salud, en el 2009. Y aquí en el 2016 nuevamente las EPS y los medios están haciendo anuncios de la grave crisis que hay y esto no ha parado. Nos venden las EPS como aseguradoras
pero en realidad ahora les muestro los resultados de evitar, cuidar ese riesgo financiero que nunca hicieron. En gestión del riesgo en salud, tenemos reportados más de 300.000 muertes evitables en un plan piloto que se hizo en el Quindío. Encontramos que 17% de la población nunca había ido al sistema de salud y mucho menos el sistema venir a ellos. Mujeres que en su vida se habían tomado una citología, no había un antígeno prostático para adultos mayores de 50. Los servicios están completamente desarticulados. La garantía de la calidad la mienten, la desdicen todas estas quejas y la cobertura universal es solo el carnet que cubre 99% de la población, pero la mitad del país no tiene posibilidad de acceso al sistema. Esta es parte de la denuncia que se hizo. 24 de las entidades EPS no cuentan con los recursos para cubrir las reservas, pero han tomado el dinero. Esto es una denuncia gravísima, porque son dineros públicos, esto no es dinero de ellos. Aquí tenemos la denuncia de la Contraloría en donde ratifica. Hay un proyecto ciudadano que les recomiendo y que si es posible les pido que lo respalden, se llama dondestalaplata.com, que gracias a él es un contador público que ha hecho un estudio detallado con base en los estados financieros de las EPS. Allí encuentran los informes que él ha denunciado que han sido compatibles con lo que encontró la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República. Las EPS han tomado como reserva técnica ese ahorro que deben conservar y ahora les explico la gravedad del tema. 13.7 billones que han tomado del erario público, de ese dinero que el Estado les ha pagado, solo aparecen 1.3 y no sabemos dónde está la plata. El señor lo hace de manera particular, pero tiene un equipo y él necesita financiación. Yo siempre vendo la idea. Aquí tenemos una EPS que sí hace juicioso las reservas técnicas. Ustedes ven una curva naranja, que son las reservas técnicas que se deben invertir en activos que van a dar rentabilidad. Por eso, el comportamiento de salud total EPS ven una curvita más alta que las reservas técnicas en línea azul, que son las ganancias que esas inversiones están dando. O sea, salud total lo hace bien. Pero ahora veamos nuestra querida Sanitas que brinca, que además tiene comportamientos gravísimos tratándose de una empresa extranjera. Miren, la línea de naranja es lo que han sacado como reserva técnica y la línea azul muestra las reservas que han hecho con ese dinero que sacaron. Aquí hay un faltante importante del cual ellos no dan explicación. Estos son los informes que hizo dondestalaplata.com, que ustedes espero que miren. Esto es como un arqueo de caja. Vamos a hacer la revisión de esta tablita. Yo no los voy a aburrir, sino para que entiendan cómo es el tema. Si al 1 de enero del 2020 tienen caja 1.3 mil millones y tiene para pagar entre el 2020 en el segundo cajón y 2023 pagaron 26.6 mil millones. El total de pagos realizados fueron 47.5 millones y si hacemos la diferencia deberían tener en caja, ellos dicen que solo tienen 7.8 y deberían tener en caja 6.9. Lo que está amarillo es lo que está faltando de las cuentas del estudio de estados financieros. La nueva EPS tiene un faltante de 6.9 billones de pesos que no, de los cuales no da reporte mirando todos sus estados de cuenta. Si, para compensar lo mismo, compensar dice que hace muy buen manejo y por ahí sacó un comunicado pues alabándose, pero si miramos, hacemos un arqueo de caja con sus propios estados financieros,
encontramos un faltante de 982.000 millones de pesos, de los que ellos no dan explicación. Esto para mostrarles que el negocio es la integración vertical y lo que hemos visto con informes de la superintendencia es que cada vez se concentra más la plata en menos entidades, o sea, cada vez las CPS contratan menos entidades ajenas y se están quedando con el dinero. En el 2021 se llevaban 60.5 billones de pesos. En el 2023, 64.8 billones de pesos se quedan en 309 IPS cuando hay registradas 11.370. ¿Eso qué significa? Aquí voy. Pues que la mayoría de las IPS a las que no se les paga, que ustedes ven aquí en rosado, están en deuda y tienen más deudas que ingresos. Están al borde de la quiebra. Para ellas, aquí vuelvo al que tenía, la liquidación en este sistema es un negocio. Cuando se liquidan, miren el negocio que ha sido de las que ya se han liquidado. Las acreencias reclamadas fueron 8.8 billones para Café Salud, pero pagaron solamente el 0.73%. O sea que se van, dejan la deuda, dejan a las clínicas y a los hospitales en la olla y se lavan las manos. Y este ha sido el patrón común de todas estas IPS liquidadas. O sea, la liquidación es un negocio y estas IPS que están acá, pues se van a quebrar. Famisanar acaba de decir que va a hacer un plan de reestructuración y tiene unos ingresos de 400.000 millones que van a pagar mes a mes y resulta que si hacemos la proyección, se va a demorar 7 años en pagarle a esta institución, a estas clínicas chiquitas, a estas instituciones prestadoras que atienden a los pacientes. Una institución con estas deudas no aguanta, se van a quebrar. Y la entidad tenemos que protegerla porque son las que atienden a los pacientes. Entonces la ley 100 fue un diseño institucional para apoderarse de esa plata pública de la salud. El negocio es liquidarse, quedan impunes, las deudas no se pagan, no hay ningún castigo por incumplimiento de la ley, no hicieron reservas técnicas, no las pueden presentar en activos invertidos, pero sí las tomaron, de eso se hace, no sé, ni siquiera se habla, a mí me llama la atención estos senadores en la Comisión Séptima, que nunca hicieron una protesta al respecto. Las consecuencias las pagan los prestadores, que son los que se quiebran. Esos planes de reorganización son una estrategia de sostener el muerto y no hemos visto hasta ahora investigaciones de la Contraloría sobre esas EPS liquidadas que han tenido malas prácticas y están en mora de presentar los resultados. Vemos a la procuradora haciendo de muro de contención y poniéndole trabas a las instituciones que por fin están haciendo inspección, vigilancia y control. Estos son los resultados de salud que ya se los mencioné. Todavía hablamos de mortalidad materna, nacimiento de niños de bajo peso al nacer, niños muriendo por desnutrición. Entonces, la EPS es inviable. El Estado es el que tiene que intervenir para evitar el colapso y dejan un déficit sobre las clínicas, los hospitales y las entidades que atienden a los pacientes que son impagables y la quiebra. Colombia es un país diverso, no le sirve el mismo modelo para todas las regiones. El sistema no puede estar basado en la demanda, sino en la oferta. Si yo estoy en el Chocó y la gente del Chocó no puede venir al hospital, el hospital tiene que ir a la gente. Y eso es lo que hemos planteado en la reforma. Cambiamos el concepto y el paradigma de salud desde la curación de la enfermedad y pensamos en la salud del goce pleno de la vida, de poder actuar para que la persona crezca y viva sana, que tenga nutrición adecuada, agua potable, alcantarillado, alimentación, un techo. Y estos son los determinantes sociales de la salud que ya los hablan en todos los sistemas de salud del mundo. El sistema se tiene que reorganizar porque si seguimos en esta visión de alta complejidad, no hay recurso que aguante y la pirámide tiene que cambiar y se tiene que enfocar más en la promoción y en la prevención de la enfermedad.
Y por supuesto, necesitamos un manejo transparente de los recursos, que es en últimas el núcleo de la discusión. Están rodando en este sistema sin control 92 billones de pesos que se invierten en el sector financiero, que se triplican, que convirtieron a las EPS en agentes políticos, que son en últimas quienes controlan la legislación, lo que se va a definir como política pública en el país. Aquí están los medios de comunicación, hacen eco porque son estos grandes emporios económicos los que están controlando la información, pero además se ven beneficiados con estas inversiones de los recursos de la salud en el sector financiero. Estos son los muchos foros, y me quedo corta, de lo que hemos hecho en el país llevando pedagogía sobre la reforma, que se enfoca, este es el modelo, no voy a hablar, ¿qué buscamos? Que las personas, el sistema está enfocado en la persona, en la familia, en la comunidad. Debe haber unos equipos de salud territorial y una intersectorialidad. Yo vivo en una ciudad, voy a mi centro de atención primaria, el CAPS, yo estoy afiliada ahí con mi familia, pero a este centro de atención que se le asigna una población, le toca también atender cierto número de población dispersa o población rural. Debe tener un equipo donde el sistema busque a esa población si la población no viene a mí. Eso se llaman los equipos de salud territorial, pero además, cuando van a esas áreas de la ciudad o el área dispersa y encuentran que hay una familia que su casa, su techo se va a caer, pues hay que llamar a la autoridad competente para que resuelva este problema. O hay niños que están sufriendo violencia familiar, entonces el Instituto de Bienestar Familiar tiene que estar presente. O hemos visto que estos niños o esta familia no tiene buena alimentación, están aguantando hambre, pues se acude a la autoridad, y esto se llama intersectorialidad, que se hace desde el territorio, pero esta intersectorialidad va en que se abre hasta lo nacional, donde van a intervenir los ministros de las respectivas carteras para tener intervenciones en el territorio. Debe haber una red de atención complementaria. Nosotros no inventamos nada, esto ya existía. La ley 100 lo destruyó. Entonces, esta intersectorialidad, esta atención complementaria está conformada por las IPS, que tienen otros servicios de mediana y alta complejidad, y en ellas también los hospitales públicos, que se llaman institutos de salud del Estado. Esta regulación, esta coordinación de estas redes, entonces, si yo estoy en Tunja, ya no me tienen que mandar a Villavicencio o a Bogotá para que me vea el especialista, porque resulta que en Tunja hay una red que me puede atender, y si en Tunja no hay, o en la ciudad donde estoy, pues la ciudad más cercana, porque el sistema se organiza por territorios. Entonces, en la ciudad más cercana debe haber una institución que le permite al paciente o a la persona poder acudir sin esos desplazamientos y costos en tiempo, en vida, en calidad, en dinero. Eso lo hacen las gestoras de salud, que no van a contratar ni van a manejar recursos. Le hacen auditoría a las cuentas de los CAPS, y los CAPS mandan las cuentas a la ADRES, y la ADRES, que es ese gran banco de la salud, agrupa los recursos, paga y deja un porcentaje para que haya flujo de recursos, deja un porcentaje para hacer auditorías concurrentes. Eso es que puede ir a la institución a confirmar si las cosas se están haciendo bien o no. Se tiene que tener en cuenta la interculturalidad. Nosotros en la federación estamos proponiendo un programa de atención primaria pedagógico, y tenemos un diseño diferente para La Guajira, otro para el Chocó, y eso tiene que tener también el concepto de la diferenciación de lo cultural, de género, de las condiciones socioeconómicas, porque este país es muy diverso. No debe haber discriminación, y la dignidad es la prioridad de este sistema.
Bueno, hay una mancomunación de los recursos. La administración, lo que pedimos en la reforma es ese gran banco será el que administre los recursos. Hoy lo hace. La oposición dice, pero ¿cómo la ADRES va a manejar los recursos? Pues es que hoy lo hace, es el pagador ciego. Necesitamos que estas entidades que atienden a los pacientes manden sus cuentas y este pagador, con unas cuentas que ya han tenido auditoría, pague y pueda hacer auditoría concurrente. La administración pública de los recursos públicos es el centro de la discusión. Este es el punto. Les vamos a quitar 92 billones de pesos que circulan de manera oscura, sin control en este sistema. Ellos están de acuerdo con todo lo demás. El manejo descentralizado, atención primaria, la intersectorialidad, incluso estos políticos que manejan clanes han salido a decir que el 100%, el 99% del proyecto les gusta. Lo que no les gusta es que les quitamos la plata. El proyecto se presentó en la Comisión Séptima del Senado. Hubo una recusación porque hubo senadores de estos partidos que recibieron financiación de EPS, de Keralty y de Suramericana y del Grupo Bolívar. Esa denuncia está ya radicada. El problema aquí es que Keralty es una empresa española con junta directiva española y el delito es más grave porque hay una intervención en la soberanía nacional. Eso es una violación constitucional y de otra normatividad. ¿Por qué se archiva el proyecto? Pues porque hay un extremismo de derecha que es irracional, que está perdiendo un poder que les ha permitido hacer extractivismo. Hay un sector de centro, de esos partido verde, que oxigenan esa extrema derecha y se ponen del lado de ellos. No ha sido posible, a pesar de que la reforma plantea una solución a esta crisis tan profunda y tan larga del sistema de salud. No les ha importado el país, no ha sido posible llegar a acuerdos sobre ese manejo de los recursos porque lo demás sí está. Los medios que se encargan de hacer difusión de estas narrativas falsas. A mí me llama la atención que el informe de Contraloría es gravísimo, pero ellos le han dado pie, es al de ASEMI que dice que la UPC no es suficiente, a pesar de que mostramos que cuando se les entregó el dinero en ese arqueo de caja que les mostré, antes les sobra y no nos dan cuenta de qué está pasando con eso. Las tutelas no son un costo adicional de las EPS. Cuando se hace una tutela y se falla, eso se asume como costo y se paga con la UPC o se paga con una cuenta adicional que se llama presupuestos máximos que la ADRES los paga y están fuera de ese plan básico de salud, pero los sigue cubriendo el Estado. Estamos en mora de que se haga una auditoría forense a las EPS y que, si es posible, les quiten ese velo corporativo que tienen, que los protege. No sabemos quiénes son los dueños, ni siquiera sabemos por qué tienen velo corporativo. Y los estados financieros de las EPS, yo les mostré ahorita dos en arqueo de caja que el Estado paga las cuentas total y el problema de no guardar las reservas técnicas es que esa reserva técnica debe llegar, si esta EPS se liquida, esa reserva técnica debe pasar con el paciente, con el afiliado a la EPS que lo recibe y no está pasando. ¿Eso qué sucede? Pues que Sura, por ejemplo, tiene que asumir una carga para la cual no tiene el presupuesto, sino que se lo llevó la EPS que fue liquidada. Yo creo que hasta allí, ahora quedo lista para resolver dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María. Muy clara su explicación, muy oportuna además.